Hola, amantes de la naturaleza y curiosos del mundo. Bienvenidos a nuestro canal, El Rincón, donde exploramos los misterios y maravillas de nuestro planeta. Hoy tenemos un episodio especial y conmovedor, dedicado a recordar a aquellos que ya no están con nosotros. Nos adentraremos en la historia de las especies más recientemente extintas. Un viaje que nos llevará a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la conservación. Desde el majestuoso rinoceronte de Java de Vietnam hasta el icónico solitario Georgia, cada historia es un recordatorio de lo que hemos perdido y de lo que aún podemos salvar, así que acompáñame en este emotivo viaje por la memoria de nuestro mundo natural. Comencemos. El Rhinoceros sondaicus annamaiticus, también conocido como el rinoceronte de Java de Vietnam. Era una de las 3 subespecies reconocidas del rinoceronte de Java, Rhinoceros sondaicus. Aquí hay una descripción detallada. Descripción física. Tamaño. Era similar a los otros rinocerontes de Java, pero con algunas diferencias morfológicas adaptadas a su entorno. Piel. Tenía una piel grisácea con pliegues que daban la apariencia de armadura, característica de su especie. Cuernos. Poseía un cuerno único que raramente sobrepasaba los 25 centímetros de longitud. Hábitat. Ubicación. Esta subespecie habitaba principalmente la región de Annam en Vietnam y se extendía hacia Laos y Camboya. Ambiente. Vivía en densos bosques tropicales y en áreas con mucha vegetación de bajío, que le proporcionaban alimento y cobertura. Comportamiento. Dieta. Era herbívoro, alimentándose de hojas, brotes, ramas tiernas y frutas. Solitario. Al igual que otras subespecies de rinoceronte de Java, tendía a ser solitario, excepto durante la temporada de cría o cuando las madres estaban con sus crías. Conservación. Amenazas. La caza furtiva para obtener su cuerno, valorado en la medicina tradicional y como símbolo de estatus, fue la principal causa de su declive. Hábitat. La pérdida de hábitat debido a la expansión agrícola, la urbanización y la guerra también afectó negativamente a las poblaciones. Esfuerzos de conservación. Hubo intentos de conservación, pero la falta de conocimiento sobre su número y la dificultad de proteger su hábitat complicaron estos esfuerzos. Extinción. Últimos individuos. La población disminuyó drásticamente durante el siglo XX. Y los esfuerzos para localizar individuos en la naturaleza fracasaron en las últimas décadas. Declaración de extinción. La subespecie fue declarada extinta en 2011, cuando el último rinoceronte conocido en Vietnam fue encontrado muerto con su cuerno cortado por cazadores furtivos. La extinción del Rhinoceros sondaicus annamaiticus es un claro ejemplo de las consecuencias devastadoras de la actividad humana sobre las especies en peligro. La pérdida de esta subespecie ha llamado la atención sobre la necesidad urgente de medidas de conservación más efectivas para proteger a los parientes cercanos que aún sobreviven, como el rinoceronte de Java en Indonesia. La tortuga gigante de la isla Pinta. Conocida científicamente como Chelonoidis abindonii, es una especie icónica debido a su último representante conocido como solitario Georgia. Aquí tienes un resumen de la información sobre esta especie. Taxonomía y descripción. Familia, Testudinidae. Especie, Chelonoidis abindonii. Características físicas. Las tortugas gigantes de las Islas Galápagos se caracterizan por sus grandes carapachos y cuellos extensibles que les permiten alcanzar vegetación más alta. En el caso de solitario Georgia, su carapacho tenía una forma de silla de montar, más elevado en la parte frontal. Hábitat. Ubicación, Isla Pinta, una de las islas más pequeñas del archipiélago de las Galápagos, Ecuador. Entorno. Terrenos volcánicos y ecosistemas variados que van desde zonas áridas a bosques húmedos. Historia y extinción. La población de Chelonoidis abindonii fue diezmada principalmente debido a la caza de balleneros y bucaneros en los siglos XVIII y XIX, y más tarde por la introducción de especies invasoras como cabras, que destruyeron su hábitat. Solitario George fue descubierto en 1971 y se convirtió en un símbolo de los esfuerzos de conservación en las Islas Galápagos. A pesar de los esfuerzos para encontrarle una pareja de su misma subespecie o subespecies cercanas, nunca se logró reproducir. Solitario George murió el 24 de junio de 2012. Su muerte marcó la extinción oficial de la subespecie Chelonoidis abindonii. Conservación. La extinción de la tortuga gigante de la isla Pinta ha servido para aumentar los esfuerzos de conservación en las Islas Galápagos, incluyendo programas de crianza en cautividad y la restauración de hábitats.
Se han realizado estudios genéticos para identificar individuos híbridos con genes de la subespecie de la isla Pinta, lo que podría permitir en el futuro intentos de resurrección de características genéticas similares a través de programas de crianza selectiva. La historia de Solitario George es tanto un recordatorio de las consecuencias de la intervención humana en los ecosistemas como una llamada a la acción para la conservación de la biodiversidad en todo el mundo. El baiji, Lipotes bechilifer, comúnmente conocido como el delfín de río chino o delfín blanco de China, fue una especie de delfín de agua dulce que habitaba en el río Yangtze en China. Desafortunadamente, se considera funcionalmente extinto, ya que no se han avistado ejemplares vivos desde 2006 y fue declarado extinto por una expedición en 2007. Sin embargo, algunos científicos mantienen la esperanza de que puedan existir individuos no detectados en el río. Aquí hay detalles claves sobre el baiji. Descripción física. Tenían cuerpos delgados y flexibles, adaptados para una vida en el agua dulce con corrientes rápidas y flujos cambiantes. El color de su piel era azul-gris en la parte superior y blanco debajo. Tenían hocicos muy largos y estrechos, lo que los diferenciaba de otros tipos de delfines. Poseían ojos muy pequeños, lo que refleja su adaptación a la navegación en aguas turbias, dependiendo más de la ecolocalización que de la visión para moverse y cazar. Hábitat. Eran endémicos del río Yangtze, encontrándose principalmente en la mitad del curso de este río y en algunos de sus afluentes. Comportamiento. Los baiji eran tímidos y esquivos, raramente vistos en la superficie. Se alimentaban principalmente de peces, utilizando su sofisticado sistema de sonar para localizar presas en las aguas turbias del río. Causas de su declive. La industrialización y el desarrollo económico de China llevaron a una grave contaminación del río Yangtze. La sobrepesca redujo drásticamente las poblaciones de peces de las que dependían los baiji para alimentarse. Las colisiones con embarcaciones y la captura incidental en redes de pesca también contribuyeron a su declive. La construcción de represas, como la famosa presa de las Tres Gargantas, alteró significativamente su hábitat fluvial. Conservación. Se hicieron esfuerzos para conservar y proteger a los baiji, incluyendo la creación de reservas y programas de cría en cautiverio, pero no tuvieron éxito. La falta de avistamientos consistentes y la imposibilidad de encontrar individuos en el río han llevado a los científicos a la triste conclusión de su extinción funcional. La desaparición del baiji es un trágico recordatorio de cómo la actividad humana puede impactar irreversiblemente a las especies y a los ecosistemas que dependen de ellas. El íbice pirenaico, Capra pirenaica pirenaica, también conocido como el bucardo, era una subespecie de cabra montés que habitaba los Pirineos, una cadena montañosa en la frontera entre Francia y España. Esta subespecie se extinguió en el año 2000, con la muerte de la última conocida, una hembra llamada Celia. Aquí hay más detalles sobre el íbice pirenaico. Descripción y hábitat. Aspecto. El bucardo tenía un tamaño y forma similar a otras subespecies de la cabra montés ibérica. Tenía cuernos grandes y curvados, especialmente prominentes en los machos. Hábitat. Prefería terrenos escarpados y rocosos de los Pirineos. Se adaptaban bien a las condiciones montañosas, moviéndose entre diferentes altitudes según las estaciones. Causas de extinción. La principal causa de su declive fue la caza excesiva. Los bucardos eran cazados por su carne y cuernos. Enfermedades y competencia. La competencia con otras especies de ganado y la susceptibilidad a enfermedades también contribuyeron a su disminución. Esfuerzos de conservación y clonación. Hubo varios intentos de conservar la subespecie, pero fueron insuficientes debido a la baja población y la falta de medidas efectivas. Proyecto de clonación. En un intento notable de revivir la especie, se llevó a cabo un proyecto de clonación en 2003. Utilizando ADN de Celia, se creó un clon que nació pero murió poco después debido a defectos físicos. La extinción del bucardo ha servido como un poderoso recordatorio de los efectos de la actividad humana en las especies en peligro. Investigación científica. El intento de clonación, aunque fallido, abrió nuevas vías en la investigación sobre la conservación de especies y la biología de la clonación. La historia del íbice pirenaico es un ejemplo trágico de cómo la intervención humana puede llevar a la extinción de una especie y destaca la importancia de los esfuerzos de conservación para proteger la biodiversidad. El Western Black Rhinoceros, Diceros bicornis longipes, fue una subespecie del rinoceronte negro, lamentablemente conocida por su extinción en el año 2011. Aquí te detallo información clave sobre esta subespecie. Descripción física. Apariencia. Similar a otras subespecies de rinocerontes negros, tenía dos cuernos hechos de queratina, con el cuerno frontal más largo que el trasero. Color. Como su nombre indica, tenía una piel de color oscuro. Hábitat y distribución. Ubicación original. Habitaba en las regiones de África Occidental, especialmente en países como Camerún. Hábitat.
Preferían zonas de sabana y bosques, con acceso a fuentes de agua. Comportamiento y ecología. Dieta. Eran herbívoros, alimentándose principalmente de hojas, brotes y ramas. Estilo de vida, mayormente solitarios excepto en épocas de apareamiento o madres con crías. Causas de extinción. Caza furtiva. La principal causa de su desaparición fue la caza furtiva, impulsada por la demanda de cuernos en el mercado negro, especialmente por sus supuestas propiedades medicinales en la medicina tradicional asiática. Pérdida de hábitat. La expansión humana y la transformación de su hábitat natural en tierras agrícolas también contribuyeron a su declive. Esfuerzos de conservación. A pesar de los esfuerzos por conservar y proteger a esta subespecie, la falta de recursos, la inestabilidad política en las regiones donde vivían y la intensa caza furtiva impidieron su recuperación. La extinción del Western Black Rhinoceros se ha convertido en un símbolo trágico de las consecuencias de la caza furtiva y la falta de medidas de conservación efectivas. Su desaparición ha servido para aumentar la conciencia sobre la necesidad urgente de proteger a las especies en peligro y sus hábitats. La historia del Western Black Rhinoceros es un recordatorio sombrío de cómo la acción humana puede afectar irreversiblemente a la biodiversidad y de la importancia crítica de los esfuerzos de conservación para proteger a las especies restantes. El Spixes macaque, Cyanocita spixi, también conocido como el guacamayo de Spix o guacamayo azul, es una especie de ave notable por su distintivo plumaje azul. A continuación, te presento una descripción detallada de esta especie. Descripción. Apariencia. Spixes macaque es conocido por su brillante plumaje azul con tonos que varían desde el azul claro hasta el azul intenso. Tiene un tamaño mediano entre los guacamayos, con una longitud aproximada de 55 a 57 centímetros. Hábitat. Su hábitat natural se encontraba en los bosques ribereños y en las áreas de galería dentro del bioma Caatinga, en el noreste de Brasil. Historia y extinción. Descubrimiento. Fue descubierto por el naturalista alemán Johann Baptist von Spix en el siglo XIX, de quien deriva su nombre común. Declive de la población. La población de Spixes macaque comenzó a disminuir debido a varios factores, incluyendo la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el comercio ilegal de mascotas. Declaración de extinción en la naturaleza. En 2000, el Spixes macaque fue declarado extinto en la naturaleza. El último avistamiento conocido en su hábitat natural ocurrió en 1990. Conservación y esfuerzos de repoblación. Esfuerzos de conservación. A pesar de su extinción en la naturaleza, existen programas de cría en cautiverio con el objetivo de reintroducir la especie en su hábitat natural. Programas de cría. Varios zoológicos y organizaciones de conservación alrededor del mundo mantienen programas de cría para preservar y aumentar la población de Spixes macaque. Importancia cultural y ambiental. Icono de la conservación. El Spixes macaque se ha convertido en un símbolo de los esfuerzos de conservación y de la lucha contra el comercio ilegal de aves exóticas. Investigación científica. La especie es objeto de numerosos estudios que buscan entender mejor las dinámicas de población de aves en peligro de extinción y los métodos más efectivos para su conservación. El Spixes macaque representa un caso trágico pero esperanzador dentro de la conservación de especies, donde los esfuerzos humanos buscan rectificar los errores del pasado y ofrecer una segunda oportunidad a una especie casi perdida. Plectostoma saiphyllum fue una especie única de caracol terrestre que vivía exclusivamente en Malasia. Aquí tienes algunos detalles claves sobre esta especie. Hábitat único. Este caracol era endémico de una sola colina en Malasia, lo que significa que no se encontraba en ningún otro lugar del mundo. Esta colina proporcionaba un hábitat específico y condiciones ambientales esenciales para su supervivencia. Extinción. El Plectostoma saiphyllum fue declarado oficialmente extinto en 2014. La causa principal de su extinción fue la destrucción de su único hábitat por actividades humanas. Hemos llegado al final de nuestro viaje por las historias de las especies recientemente extintas. Cada una de estas criaturas, desde el baijí hasta el íbice pirenaico, representaba una faceta única y maravillosa de la biodiversidad de nuestro planeta. Su desaparición no es solo una pérdida para el mundo natural, sino también un llamado a la acción para todos nosotros. Recordemos que la conservación es una responsabilidad compartida y que nuestras acciones pueden marcar la diferencia. Gracias por acompañarme en este episodio de nuestro canal. Espero que estas historias te hayan inspirado y movido tanto como a mí. No olvides suscribirte para más exploraciones y descubrimientos. Juntos, podemos ser la voz de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Hasta la próxima, y recuerda, cuidar nuestro planeta es cuidar de nosotros mismos.